Vamos a saludar en este momento aquí en la mañana de NTN 24 a Antonio Herrero, experto en seguridad, periodista, doctor en ciencias de la información sobre terrorismo. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido al programa La Mañana de NTN 24. Un placer. Buenos días, compañeros. Gracias. Antonio, la primera pregunta sobre esto que ha sucedido, este incidente, un coche que ha embestido a un grupo de personas en Múnich, 28 heridos, el conductor ha sido detenido, esto a puertas de una cumbre de seguridad importante por quienes están participando en esta cumbre, líderes mundiales. ¿Hay cómo asociar con la información que se maneja hasta el momento, lo que ha trascendido a través de los medios de comunicación por parte de las autoridades, de los sitios oficiales que investigan esto? ¿Se pueden asociar las cosas, es decir, lo que ha sucedido con este ciudadano afgano que ha cometido este incidente con la cumbre? ¿Cuál es su criterio, Antonio? Hombre, y primero van buscando todos los atentados, porque esto no deja de ser, por mucho que todavía las autoridades alemanas no quieran implicarse denominando el atentado, yo sí pongo la mano en el fuego y esto es una parte de un atentado. Y date cuenta que una de las principales características de todos los movimientos terroristas, pero fundamentalmente los islamistas, es la publicidad. Dentro de lo grave que ha sido, por fortuna, solamente ha habido un fallecido y 28 heridos, muchos graves. Pero podría haber sido mucho peor, mucho más terrorífico. Tú imagínate esto, cómo se transmite o cómo llega a todos los adeptos y a todos los indecisos que están a un paso de tomar una determinación, de volverse más rigoristas de lo que son aún, viendo el resultado de un atentado de estas características. Y luego también, desde luego, hay un fallo importante en la seguridad alemana. Hay que retrocedernos en el tiempo y es el segundo atentado de estas características en menos de 2 meses. Algo está fallando en la seguridad interior alemana. Antonio, sabemos que falta una confirmación final por parte de las autoridades alemanas acerca de si esto es en realidad un acto terrorista. Sin embargo, todo indica que podría ser así. ¿Cree usted que se pone en evidencia una vez más, se pone de manifiesto el riesgo, la vulnerabilidad en grandes capitales europeas de ser víctima, de ser blanco de este tipo de actuaciones? Hombre, juegan con una ventaja, efectivamente. Yo, haciendo un poco de cronología mientras ustedes me estaban conectando, si nos vamos, por ejemplo, a Londres en 2005, basta recordar el atentado en los autobuses de Londres. Si seguimos más adelante, la sala Bataclan en París, o el aeropuerto en Bélgica, en Madrid, el 11M, en Barcelona, en las Ramblas de Barcelona. Lo tienen muy fácil porque, bueno, juegan con un elemento ventajoso, primero que la sorpresa, y luego que no sabemos muchas veces dónde nos van a golpear. Es verdad que ellos eligen, además, un método fácil de utilizar un coche para acabar con la vida de la persona, es lo más sencillo que hay. No tienes ni siquiera que utilizar explosivos y incluso hasta puedes salir tú con vida de un atropello masivo. Y luego las grandes concentraciones que se producen en las grandes urbes. El último atentado que hubo en Alemania fue también un mercadillo navideño con 6 muertos. Sí lo tienen muy fácil para cometer este tipo de atentados. Y fíjese, según la información que está saliendo, Antonio, la policía todavía no se atreve a considerar esto con el móvil islamista, pero ya ha sido el presidente de Baviera que lo califica como atentado terrorista. Esto por la sucesión de ataques similares. Cuando hay un evento como este y se dice, se pone en alerta, ahora sí, enciende las alarmas de seguridad, más allá de lo que ya se tenía limitado, se refuerza. ¿Qué significa esto cuando se va a dar una cumbre, cuando vienen estos personajes, como lo mencionaba hace un momento, cuando sucede algo así como lo que ha sucedido con este ciudadano afgano y este ataque masivo? Bueno, los servicios de inteligencia, primero, los servicios de inteligencia alemanes debieron haber sido mucho más previsores. Hay que tener en cuenta que Alemania hoy por hoy es el país que más refugiados afganos acoge de toda Europa. Y en las ocasiones anteriores también fueron ciudadanos de esa nacionalidad los autores de los atentados mortales. Te repetí al principio que de cara a...
Yo no sé todavía si este individuo militaba o iba a militar o estaba próximo a incorporarse a algún movimiento terrorista. Pero lo que sí está claro es que un atentado de estas características, con la cantidad de víctimas, que repito, afortunadamente, dentro de la desgracia solamente hay que lamentar una víctima mortal por ahora, es un espejo en el que se miran todos los adeptos y todos los miembros que pertenecen a cualquier organización terrorista de carácter islamista rigorista. Perdimos el contacto con Antonio Herrero. Le agradecemos por haber participado aquí en la mañana de NTN 24. Él es experto en seguridad, periodista y doctor en ciencias de la información. Ya tenemos ahí a Antonio. Ok, perfecto. Entonces quiero hacerle una última pregunta. Antonio, ya estabas refiriendo que hay en este momento campaña electoral en Alemania. Hay un gobierno que está en condición de debilidad, de fragilidad, el gobierno de Olaf Scholz, que tuvo que convocar además a elecciones anticipadas. Dentro de 10 días habrá elecciones generales anticipadas en Alemania y en estos momentos ocurre esto que parece ser un ataque terrorista. La incidencia de este tipo de acciones, Antonio, sobre las campañas, sobre los discursos de los candidatos, sobre las diversas tendencias políticas en Alemania y en Europa. Mira, en Alemania, bueno, Europa sufre una ola ahora mismo de un conservadurismo que gira mucho hacia la derecha, a veces más extrema, ¿no? Y hay que tener en cuenta que este tipo de actuaciones es un caldo de cultivo, es un arma que tú le das a los candidatos de ese tipo de partidos. Pero también es verdad, y no es menos cierto, que ya apostaba muchos dirigentes alemanes por expulsar a todo este tipo de personas. Desde el primer momento que tengas el indicio de que visionan páginas con atentados terroristas, que aquí en España sí se hace. En España inmediatamente se les detiene, además funciona muy bien después del atentado del 11M, y enseguida se actúa. No se puede ser muy blandengue o muy benévolo con este tipo de individuos, porque luego lo que consigues es crear un caldo de cultivo para que esos partidos que luego van a tomar el poder utilicen este tipo de situaciones como patente de corso para justificar luego sus actuaciones, que luego al final acaban pagando por mucha gente que no tiene, entre otras cosas, muchos musulmanes que vienen a Europa a trabajar y a buscarse la vida y que no tienen nada que ver con esta ideología tan talibán que preconan movimientos como Al-Qaeda o ISIS o Al-Qaeda para el Magreb Islámico. Vamos a agradecerle a Antonio Herrero, experto en seguridad, también doctor en ciencias de la información sobre terrorismo. Gracias, Antonio, por haber estado con nosotros aquí en NTN 24. Un placer, compañero. Un saludo para todo Colombia.